Piali, Neno toca Lilica Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta trecena. La trecena se nombra Se Acat, porque el tonali que abre este trayecto, este camino, esta trecena, es Se Acat. Y Se Acat es el nombre calendárico de Quetzalcóatl, ese ser maravilloso que nos despertara el intelecto y que nos explique cómo funciona todo este espacio-tiempo a través de esta cuenta maravillosa Tonalpohualli, que vemos registrada en el Tonalámatl. Transitar por esta cuenta nos permite a nosotros construir nuestra realidad siendo guerreros. ¿A quién tenemos en el numeral 1? A Xiuhtecutli, el fuego, esa llama alquímica que también es el tiempo, que allá en Teotihuacán hiciera de Nanahuatzin y de Tezistecatl dos soles maravillosos. Hoy nos toca convertirnos en soles, pero los soles siempre van al Mictlán. Ellos descansan, reposan. Lo mismo hace el ave que acompaña a Xiuhtecutli, que es Nexuitzilin. Su corazón en el día palpita rapidísimo. Y en la noche, muy lento. Pareciera que está muerto, pero no, está ya en ese espacio de silencio y de creación, juntando semillas que va a hacer florecer aquí, en este espacio-tiempo. Igual nosotros hoy tenemos que ser. Y quiero decirles que Acat, el carrizo, trae como regente a Iztlacoliuqui, ese que tiene los ojos vendados porque sabe mirar hacia adentro. Él está relacionado con Yayauqui-Tezcatlipoca, es su advocación, y también con Tlahuizcalpantecutli. Se dice que Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, cuando Nanahuatzin se convirtió en sol y no se movía, tuvo la osadía de lanzarle una de sus flechas a ese sol, pero el sol la atrapó y se la regresó. Al regresársela, Tlahuizcalpantecutli fue fuertemente herido, cayó casi muerto, pero resucitó. ¿Y saben en quién se convirtió? En Iztlacoliuqui, pero ahora era un ser frío y bueno, que mira hacia adentro. Hoy nosotros vamos a mirar hacia adentro de nuestro corazón para encontrar a ese guerrero maravilloso. Vamos por esta vida siempre con conciencia de muerte, desarrollando un personaje. Por eso yo digo que yo soy un guerrero de 400 máscaras, porque en cada situación desarrollo una nueva estrategia para salir adelante. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Se Acatl, el guerrero que no se rinde, el guerrero que sabe mirar hacia adentro, que conoce sus fortalezas al igual que sus debilidades. Soy como Quetzalcóatl, el intelecto despierto. Mi intuición la traigo a flor de piel. Voy por el camino, por la senda de la vida, siendo el guerrero de las 400 máscaras. Hoy yo mismo traigo la fuerza del Señor de la noche, del corazón de la montaña, de Tepeyolotli. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like. Recuerda suscribirte a mi canal. Lilica Tonac es tu casa y Lilica Tonac no te abandona. A todos esos niños maravillosos les dedico esta tamborizada. Porque somos guerreros que no se rinden. Timota, recuerda hacer la flecha y lanzarte muy lejos con la fuerza de tu corazón. Hasta pronto, Timota.